Nosotros hoy vamos a hablar acerca de lo que es el Evangelio primordial, que toda persona tiene que llegar a conocer. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué nosotros nos llamamos cristianos evangelistas? Porque yo soy evangelista, alguno quién sabe se denomina de esa manera. ¿Sabes lo que es el Evangelio, mi hermano, mi hermana? ¿Sabes a qué se refiere cuando tú dices que eres evangelista, que predicas el Evangelio? O hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. ¿A qué se refiere? Muchas veces, muchos cristianos hemos vivido por mucho tiempo sin saber, sin entender a qué se refiere esto de lo que es el Evangelio. Y hoy les voy a pedir a que traten de poner toda su atención, háblenle a su cuerpo, háblenle a su entendimiento y digan, oye, hoy quiero que escuches este mensaje y quiero que atiendas completamente y quiero que los detengas para ti. Y si conoces a Cristo, este mensaje te va a ayudar para poder sistematizar un poco la manera en cómo tú puedes presentar el Evangelio a quien no lo conoce. Y si hoy, quién sabe, tú tienes dudas si realmente eres cristiano, si conociste a Cristo, si el Señor es tu Salvador, yo te exhorto en este momento que pongas toda tu atención, pon en silencio tu celular, trata de captar, hagas a quien sabe un cuadernito o en tu Biblia marcate los versos que hoy vamos a aprender acerca del Evangelio. Mis hermanos, mucho se habla dentro de la iglesia acerca de lo que es el discipulado, pero van de la mano siempre el evangelismo. El evangelismo y el discipulado siempre van de la mano en cualquier iglesia. Si nosotros nos enfocamos netamente al discipulado, sí o sí tenemos que ir también hacia lo que es el evangelismo, y si nosotros nos dedicamos netamente tal vez al evangelismo y descuidamos el discipulado, igualmente vamos a fallar. Necesitamos siempre trabajar de la misma manera. Las personas que son discipuladas tienen que aprender a evangelizar y aquellos que tal vez hacen evangelismo tienen que aprender también a ser discipulado con aquellas personas que han predicado el evangelio. Para su información, mis hermanos, ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe qué significa la palabra evangelio? Algunos sabemos que dice buenas noticias. Ese es el significado de la palabra evangelio, buenas noticias. Eso es desde un vocablo griego. Al castellano se traduciría buenas noticias, pero ya lo hemos castellanizado en la palabra evangelio, ya nosotros hablamos en griego. Muchas palabras de las que nosotros hablamos son latín, son griego, algunas son propiamente castellano o español, algunas son también aymara, que también lo hemos castellanizado. Y evangelio significa eso, mi hermano, mi hermana, buenas noticias. ¿Y cuáles serán esas buenas noticias? Hoy vamos a aprender. Y quiero que me mediten en esta frase. Y aunque es algo duro lo que les voy a leer o a decir, es una realidad que todo cristiano y toda persona tiene que entender. Aquellos que hemos pasado hospitales, aquellos que tal vez hemos enfermado y hemos sido hospitalizados, o que hemos tenido algún familiar que ha sido hospitalizado o que está siendo hospitalizado, y en donde nosotros ponemos a las manos de los doctores, enfermeras, del personal médico, a que rescate y, mal dicho, salve la vida de nuestro familiar. Como saben, en algún momento les he testificado, justamente la semana pasada estaba mi mamá, ustedes la han visto ahí toda recia, estaba lúcida, bien, feliz, solamente con su bastoncito porque tuvo un accidente el año pasado, pero ella estaba casi un mes en terapia intensiva. Un mes. Terapia intensiva significa que una persona no puede respirar por su propio medio y no tiene sentido. Y una máquina le está ayudando a sobrevivir. Eso básicamente es estar en terapia intensiva. Hay terapia intermedia en donde sí hay conciencia, pero la terapia intensiva es un grado en donde un botón es la diferencia entre la vida y la muerte. Incluso el doctor te puede decir, señor, ya está mucho tiempo en terapia intensiva, su familiar, es su decisión si quiere seguir en terapia intensiva. Y algunos toman la decisión de apagar las máquinas y despedir a su familiar. Y manejamos este concepto que dice, después de que yo tranquilamente puedo decir, los médicos han salvado la vida a mi mamá y estoy muy feliz, pero es algo mal dicho y les digo por qué. Un médico no salva vidas. Y cuando yo leí esto me cambió realmente la perspectiva de toda mi realidad y de la realidad que tengo con mi familia también. Un médico no salva vidas, un médico simplemente retrasa el encuentro con nuestra muerte. Evidentemente mi mamá
hoy por hoy disfruto de su presencia, pero yo sé que en la voluntad del Señor en algún momento Dios la va a llamar a su presencia. El médico no la salvó. El único salvador, y eso es lo que dice la Biblia. Miren lo que dice en el libro de Hechos, Hechos capítulo 4. Hay solo un salvador. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice así, se los leo, márquense, anótense, Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Entonces, oye, esa persona es casi cristiana. Yo me identifico mucho con esa predica porque yo era casi cristiano. No bebía, no fumaba, respetuoso con mis papás, respetuoso con mis tíos. Decía, mira, oye, era casi cristiano, sabía la Biblia. ¿Por qué? Porque yo estaba en un colegio católico que desde primero básico hasta lo que sería hoy actual sexto de secundaria, era Biblia todas las semanas. Semanalmente iba a confesarme al sacerdote porque era obligatorio, pero después ya era costumbre. Tenía que ir a confesar mis pecados si es que los tenía. Y dice, Padre, he pecado. Y tenía que relatarle mis pecados. Uno dice, wow, pastor, eras casi cristiano, como muchos que tal vez están aquí, mis hermanos. Tú no pecas, tú no haces daño a nadie. Como dicen algunos que les gusta la bebida alcohólica. ¿Acaso yo estoy tomando con tu cerveza? ¿Le hago daño a alguien cuando yo tomo? ¿Estoy tomando con tu dinero? ¿O yo tal vez hago daño a mi esposa? No, cuando yo llego a mi casa después de beber, soy tranquilo con mi esposa, con mis hijos, no hago nada a nadie. No veo por qué te complicas. ¿O no te han respondido así alguna vez a ti cuando has tratado de hablar del evangelio a tus hermanos, a tus tíos, a tus parientes? ¿No te han dicho eso? Pero yo no hago daño a nadie. Yo soy buenito, casi cristiano. Muchos de nosotros hemos llegado hacia la iglesia siendo casi cristianos y algunos todavía estamos aquí en la congregación siendo casi cristianos. Y esa es mi preocupación en esta semana. No quisiera que ninguno de ustedes, antes de la venida del Señor o antes de que el Señor los llame, siga siendo un casi cristiano. Mi esperanza en este momento es que ustedes escuchen el evangelio y realmente entiendan cuál es su condición delante de Dios. No hay ni uno de acá en este lugar y en cualquier lugar en el mundo que pueda decir: yo jamás he pecado, yo nunca he hecho mal a nadie, yo siempre he sido buenito. No hay nadie, nadie absolutamente. Pero pastor, yo desde niño he estado en la iglesia. Desde niño mi mamá llevaba a la iglesia, iba a escuela dominical, estaba ahí en los cultos, cantaba los himnos. Pero ¿será que eres cristiano o será que eres casi cristiano? Y te voy a explicar cuál es la diferencia. Mira lo que dice la Biblia en el libro de 1 Juan capítulo 1. Está cerca en los últimos libros de la Biblia. 1 Juan capítulo 1. Versículo 5. 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Esta es la diferencia y esto te va a ayudar a notar. A ti, mi hermano, a ti que tal vez has cantado himnos, que has hecho ministerio, que has hecho junta, que has hecho, quién sabe, algún servicio de evangelismo inclusive. Y es que así también somos los casi cristianos, que hasta predicamos sin saber que nosotros no somos hijos de Dios. Esta es la diferencia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Por si acaso, para aquellos que tal vez no reconocen muy bien la Biblia, hay el Evangelio de Juan y hay Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Así que cuidado, te pierdas ahí. Estamos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Cristo. Y os anunciamos, primero, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Esta es una verdad absoluta. Dios es bueno y el único bueno. Él es luz y no hay tinieblas en él. Él es bueno y no hay maldad en él. Él es santo y no hay pecado en él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Alerta. Esto es importante para todo aquel que se hace llamar cristiano o que cree que es cristiano o que cree que porque ha ido siendo educado en la iglesia se ha vuelto cristiano por herencia. Si tú dices que andas en la luz,
pero sigues practicando cosas que se hacen en tinieblas o en lo escondido, dice la palabra de Dios, no estamos practicando la verdad, no estás diciendo la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo más terrible de un casi cristiano es que se engaña a sí mismo, creyendo que Dios es su hijo, que Dios es su padre y que Él es su hijo, y andando así, viniendo al culto, participando en las alabanzas, asistiendo tal vez a algunas campañas de evangelismo, cree que es cristiano, pero es un casi cristiano y no realmente. El Señor no lo ve como hijo propio. Eres una criatura de Dios, muy diferente a ser un hijo, hija de Dios. Y lo peor dice, te engañas a ti mismo. No le estás engañando al pastor, no le estás engañando a los hermanos de la junta, no estás engañando a tus papás que te traen a la iglesia, ni siquiera le estás engañando a Dios principalmente. Te estás engañando a ti. Es como el chanchullero, es como el que hace trampa en la escuela. Cree que le está engañando al profesor, ¿verdad? Uy, me está viendo. Se va el profesor y empieza a hacer trampa. El tramposo cree que está haciendo y que le está engañando al profesor. Eso es lo gracioso de los tramposos. Sin embargo, él mismo se engaña porque no ha aprendido ningún conocimiento. No está aprendiendo lo que realmente le va a servir en la vida, en su profesión, en sus estudios. Y si se te tienes que aplazar porque no has estudiado, porque eres flojo, porque has visto TikTok, has visto la televisión en vez de estudiar, merecido lo tienes. El que engaña también dentro de su familia, cree que nadie la ha visto, pero el que se está engañando es a sí mismo. Esa es la condición del pecador. El pecador cree que porque no le han visto, porque no le ha visto el pastor, porque no le ha visto el hermano, la hermana, piensa que los ha engañado a todos y está bien delante de los demás. Pero te estás engañando a ti, mi hermano. Porque cuando estés delante del Señor, el Señor va a revelar tu engaño frente a todos. Él no puede ser engañado. Versículo 9. Esto es lo importante para todo cristiano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A Él podemos acceder con alegría y poder decir, Señor, soy un pecador. Reconozco que soy rebelde a ti. Reconozco que me he engañado a mí mismo creyendo que soy bueno delante de ti. Sin embargo, yo hacía obras de maldad, hacía todo lo malo. Mi pensamiento era maldad, mis acciones eran hacia lo malo, todo lo que decía era algo malo. Pero quiero acercarme a ti para que tú me limpies de toda esta maldad. Versículo 10, y esto es importante. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos buenitos hay aquí? ¿Saben? La iglesia no son para los buenos. ¿Cuándo va a haber una iglesia llena de perfectos? Es cuando estemos allá en la presencia del Señor. Pero acá la iglesia es para personas imperfectas, que pecan, que han caído, que están batallando con su pecado, pero que quieren levantarse, confían en el Señor, en que Él les pueda levantar. Y ese justamente es el Dios que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las malas noticias? Ahora sí les estructuro cómo uno predica el evangelio y quiero que pongas atención a ti, joven, señorita, que todavía no conoces a Cristo. Malas noticias. Hay algo muy malo para cada uno de nosotros. Tú estás condenado, cada uno de nosotros está condenado. Es lo que dice la Biblia. Miren lo que dice en Romanos. Anótense estos dos versos, Romanos 3:23 y Romanos 6:23, que son versos importantes para todo cristiano. Romanos 3:23, te lo leo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando venga el Señor en su reino, o cuando nosotros nos acerquemos a Él, Él va a instaurar su reino, su gloria se va a manifestar en absoluto. Pero dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron,
están destituidos de esa gloria. O sea, no tienen acceso ahí porque somos pecadores. ¿Quién puede hacer algo para agradar a Dios? ¿Crees que tienes algo para dar a Dios, mi hermano, mi hermana? ¿Tú? Yo mismo creen que yo tengo algo para dar a Dios y les aseguro que no tengo nada para dar a Dios, porque realmente nada de lo que yo tengo es mío. ¿O crees que algo de lo que tú tienes es tuyo, propio de ti? Si se quema con fuego, deja de ser tuyo. Pastor, es mi celular, lo meto al fuego y ya se extinguió, dejó de ser. Mis hijos son míos. Papá, pastor. No. Quién sabe, el Señor los llame a su presencia y dejaron de ser. ¿Qué le puedes dar de ti? Absolutamente nada. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, que es una hojita más adelante, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Estás destituido de la gloria de Dios. O sea, literalmente el ser humano no tiene esperanza. Pero pastor, si es que yo voy a ir de procesión como un buen católico, de rodillas, me voy a poner piedritas. Alguna vez les testificaba, en el catolicismo, los católicos rígidos, para hacer sus procesiones se ponen piedras en el interior del zapato. ¿Para qué? Para castigarse de esa manera y, según ellos, agradar más a Dios. Voy a la procesión de la Virgen y le voy a cargar aquí en mis hombros a la grande estatua. ¿Para qué? Para tratar de agradar a Dios. Voy a ponerle florcitas y velitas para tratar de agradar a Dios. Pero nada de lo que hagamos va a agradar a Dios, porque Dios no está de acuerdo con el pecado de la humanidad. Dios detesta el pecado. Aborrece lo malo que nosotros pensamos, decimos y hacemos. Mi hermano, si tú te enfermas con COVID y empeora tu enfermedad, si tú estás en Cristo, esa enfermedad no te vence, aunque tu físico se pierda. Si estás en Cristo, esa enfermedad es para victoria, porque te vas a encontrar con tu Señor. Pero si tú no conoces a Cristo, esa enfermedad no solo te va a destruir a ti, sino te va a destruir eternamente. Y esa es la responsabilidad de los que predicamos el Evangelio, que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura para que puedan escapar de esa condenación. Porque Dios está enemistado con la humanidad por causa de su pecado. No puedo hacer nada, literalmente no puedo hacer nada. Puedo, pero pastor, ¿qué tal si canto harto y me vuelvo predicador? ¿Crees que por ser predicador, Dios dice, uy, este es mi favorito porque predica mucho? Este es mi otro favorito porque ora tres horas al día. Dios no tiene favoritos, Dios tiene hijos y con eso para Él es suficiente. ¿No se recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando dos hijos, dice el padre, les da sus bienes y el hijo rebelde dice, yo me voy, y se fue con sus bienes y lo malgastó todo, lo malgastó en su vida. Mientras el padre seguía esperando a que su hijo vuelva. Dice la palabra de Dios que él veía siempre ahí al horizonte para ver si algún rato su hijo volvía. Y cuando regresa su hijo después de arrepentirse, lo que dice ahí en el libro de Lucas, dice, su hijo entra en condición, dice, uy, ¿qué he hecho? Realmente, ¿qué he hecho con mi vida? Y eso justamente es lo que tú necesitas hacer ahora. ¿Qué has hecho con tu vida hasta ahora? ¿Cuántos años ya has pasado de tu vida siendo joven, siendo señorita, ya siendo adulto? Y todavía no conoces a Cristo. ¿Qué he hecho con mi vida? Dice ahí el joven, el hijo que ha desgastado o malgastado sus bienes. Y dice, ya sé, voy a volver donde mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. No me llames ni tu hijo. ¿Y saben cuál es la condición del padre? Festeja y dice, mi hijo era muerto, porque la paga del pecado es muerte. Él estaba muerto, más por gracia de Dios, por regalo de Dios, él recibió vida. Lo volvió a llamar su hijo, le dio autoridad, le cambió de vestimenta. Le dio una nueva vestimenta, lo regeneró. Y eso es justamente lo que pasa. Esas son las malas noticias. No tenemos esperanza.
No tienes medios, no tienes dinero, no tienes fuerza, no tienes habilidades, no tienes nada que el Señor quiera de ti. No puedes hacer nada. ¿Cuáles son las buenas noticias? Miren lo que dice Romanos 3, versículo 24. Hemos leído recién, 23. 23 hemos leído que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero miren lo que dice el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Eso es gracia. Se llama, gracia es gratis, es un don, es un regalo. Y un regalo no necesitas comprarlo, no tiene precio. Es algo que se dio por amor. Y dice ahí específicamente: fue por medio de Cristo Jesús la gracia que nosotros recibimos. En Romanos igual, un poquito más adelante, Romanos 1:16, una hojita más atrás, dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio. Dice, no me avergüenzo de estas buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias para Pablo? Dice en otras palabras: yo no me avergüenzo de que Cristo haya muerto por mi vida y que yo lo acepte como mi Salvador, porque yo era pecador, yo era perseguidor, yo mataba a la gente, dice Pablo, pero ahora por Cristo yo estoy predicando estas buenas noticias y no me voy a avergonzar de eso. Y por eso cambió su vida Pablo. Por eso lo que leímos en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5, mi hermano, si tú realmente has conocido a Cristo, si realmente Cristo es tu Salvador, ¿por qué sigues viviendo en tinieblas? ¿Por qué sigues viviendo con temor? ¿Por qué sigues viviendo acusado por el pecado? Si Cristo te quiere dar libertad. Miren, Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, al griego también, al boliviano también, al varón y a la mujer, al joven y al adulto, al que quiera acercarse al Señor. Cristo lo recibe, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Este verso de Juan 3:16 es un verso bien conocido, muchos lo hemos escuchado. Juan capítulo 3 versículo 16. Juan capítulo 3 versículo 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo quiero preguntarte hoy día, mi hermano, mi hermana, ¿quién sabe estás enfermo? ¿Quién sabe ya te sientes cansado, ya te sientes cansada? ¿Qué necesitas para estar bien? ¿Crees que un médico te va a dar un bienestar? Evidentemente sí, te vas a sentir saludable, pero él no te va a salvar. ¿Crees que con dinero tú te vas a sentir mejor? ¿Quién sabe te vas a sentir un poco más contento? Pero eso no te va a salvar. Cuando Cristo venga, o cuando tú te encuentres con Él cara a cara frente a su trono, Él no te va a preguntar si estás saludable, si tienes cáncer, si tienes millones, si has estudiado algo, si has tenido una profesión. Él directamente va a ver tu corazón y va a ver si realmente tú has creído que Cristo es quien te ha salvado y que por Él empiezas a vivir.
¿Saben por qué cambia un cristiano? ¿O por qué se nota ese cambio? Aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, esa transformación inexplicable. En alguna ocasión, como psicólogo, algunos saben que he estudiado psicología, y yo como testimonio siempre les digo, un alcohólico puede ir a terapia, porque el alcoholismo es una enfermedad, y puede ir a terapia y tratar su adicción a las bebidas alcohólicas en terapia, manejando un poco lo que es su autoestima, manejando un poco acerca de su conciencia, su yo, empezando a hablar acerca, quién sabe, desde su infancia, de qué momento se ha llegado a tener este tipo de adicciones, y seguramente le va a llevar años el poder entender y tratar de deshabilitarse. Sin embargo, cualquier momento puede caer. Pero yo he visto alcohólicos como pastor que en Cristo, de la noche a la mañana, ni siquiera de la noche a la mañana, así, cuando esa persona se acercó a Cristo y lo reconoció como su Salvador, único Salvador, porque solo Él puede salvarnos, cambió su vida, cambió su familia, cambió todo lo que tenía en su entorno. Si no hay un cambio en tu vida, joven, hermano, señorita, no te confundas que eres un casi cristiano. Pero cuando estés delante del Señor, los que estamos con el casi no son aceptables a Él. Yo quiero que tú realmente reconozcas al Señor como tu Salvador, que reconozcas que Él va a venir. Justamente es lo que dice en el libro de 1 Corintios capítulo 15. Eso es lo que es el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15. Si algún momento tú quieres predicar el Evangelio, solo lee estos versos y explícale a esa persona. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1, 2, 3 y 4. Dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveras. Y eso es importante. Se te ha predicado el evangelio, mi hermana. Tú ya, quién sabe, te has convertido hace varios años. Pero la pregunta ahora es: ¿has estado perseverando en ese evangelio? O quién sabe la enfermedad, quién sabe los problemas en la iglesia, los problemas en tu familia, los problemas en tu economía, has hecho que te olvides de ese evangelio y dejaste de perseverar. Pero Pablo dice: hermanos, en ese evangelio ustedes han creído, pero la pregunta es: ¿han perseverado? La Biblia dice: los que perseveran hasta el fin, ¿esos qué? Serán salvos. Pero algunos hemos recibido el evangelio con alegría, y por los afanes de este mundo, ese evangelio ha sido ahogado. Ahí está la parábola del sembrador. Dice, versículo 2: por el cual mismo, asimismo retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay que retener las palabras. Si uno ha creído en Cristo, has aceptado, y quién sabe, hoy vas a aceptar a Cristo como tu Salvador, hay que perseverar y hay que retener esas palabras. No hay que olvidarse de la primera prédica que has recibido, no hay que olvidarse de las prédicas que recibimos constantemente. Hay que retenerlas y entonces seremos salvos para con el Señor. Dice versículo 3: porque primeramente les he enseñado lo mismo que yo recibí. Este evangelio yo también lo recibí, mi hermano. Tú también lo estás recibiendo en este momento. Primero, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Yo soy pecador, tú eres pecador, tú eres pecadora. Cristo ha muerto por ti. Hay prédicas, investigaciones, dice: ¿quién lo mató a Cristo? Primero, Cristo murió voluntariamente porque nos ama. No es que alguien lo mató. ¿Quién sabe si él hubiera estado en la cruz y digan: ya bájenlo por favor? Cristo podía haber dicho: no, tengo que estar aquí. Por eso en la cruz dice ahí: consumado es, está hecho, ya lo he hecho por fin, por causa de nosotros. Versículo 3: porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia, que Cristo vive, y porque Cristo vive, nosotros también viviremos con Él. Por eso cuando uno le pregunta, ¿quién vive? Tú tienes que volverte, yo, Cristo, porque Cristo vive en mi vida, Cristo vive ahora, eternamente y para siempre. No tienes un Dios que está muerto, no tienes un Dios desdotado, no tienes un Dios crucificado que parece que no tiene ni manos. Ahí tienes un Cristo que ha resucitado y que dice Él, toda potestad me es dada, tengo toda la autoridad, incluso sobre la enfermedad, sobre los bienes materiales. ¿Por qué nos afanamos tanto? ¿Por qué te entristeces tanto? Si en Cristo tú puedes encontrar salvación y en Él puedes encontrar esa paz que el mundo no le entiende. ¿Cómo está tu condición, mi hermano, mi hermana? ¿Eres salvo? ¿Te has apartado del camino, te has apartado del Evangelio por los afanes de la vida? ¿Qué tal si hoy puedes decirle, Señor, quiero volver a perseverar, Padre? Quiero volver a estar en tu palabra, quiero permanecer en ella, quiero que tus palabras permanezcan en mi vida y quiero aplicarlas de aquí en adelante. Y que ese espíritu empiece a vivir de aquí en adelante en ti, hasta la venida del Señor, o hasta que Él venga, o hasta que Él venga por cada uno de nosotros, o que nosotros seamos llamados a Él. Yo quiero orar en este momento por cada uno de ustedes, mi hermano, mi hermana. ¿Quieres inclinar ahí tu cabeza? ¿Quieres confesar tus pecados delante del Señor? ¿Quieres confesarle tal vez lo oculto, que ni siquiera nadie lo ha visto, pero tú crees que te estás engañando a Dios o al pastor, pero te estás engañando a ti? Hoy acércate a ti, a tu Señor, acéptalo como tu Salvador, como el que va a guiar tu vida de aquí en adelante, en tus estudios, en tu profesión, en tu trabajo, con tu pareja, en tu familia, en todo lo que hagas, que sea el Señor primero. Acéptalo como tu Señor y tu Salvador. Esta palabra de tu Señor es algo bien importante, implica señorío, es como decir, Él es mi jefe, Él es mi Señor, mi amo, yo soy su esclavo, su siervo, Él lo que me dice yo hago. Eso, por eso nosotros decimos, Él es mi Señor. Eso no es a la ligera, es decir, Él es nuestro Señor y no haces lo que Él te dice. Acéptalo como tu Señor y como tu Salvador, y de aquí en adelante tú puedas predicar el Evangelio, porque no te avergüenzas de Él, porque es poder de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos, ahí puedes inclinar tu cabeza. Amén. Cuando el hijo pródigo, mi hermano, en la parábola del hijo pródigo regresa a su padre, el padre dice que hace un gran banquete con toda su familia y con todos los presentes ahí. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, hay fiesta, fiesta en los cielos, hay fiesta aquí en nuestra casa también, porque hay un nuevo hijo de Dios. Que el Señor, realmente todas las palabras que de aquí en adelante recibas, medita siempre en su palabra. Este libro, como varias veces digo, esto es un libro. ¿Por qué? Porque tiene hojas, tiene letras, tiene páginas, tiene tapa, tiene índice inclusive, es un libro. Pero cuando yo, hijo de Dios, agarro este libro, medito en sus palabras, las palabras cobran vida. Y esas palabras entran en mi corazón, se ponen en mi pensamiento y se hacen una acción. Esto dejó de ser un libro, y te aseguro que no hay ni un otro libro que se haya escrito que pueda tener esa habilidad. Por eso esta Biblia, mi hermano, este libro, tú tienes que meditar de día y de noche, agarrarlo, leerlo, marcarlo, escuchar. Así vas a poder permanecer en las palabras del Señor. Y así el enemigo no va a venir y te va a quitar eso hermoso que en este momento está ahí en tu vida, deseoso de poder predicar el Evangelio, gozoso porque eres nueva criatura. Que el Señor te bendiga enormemente, mi hermano, mi hermana. Mantengámonos en oración. Estemos atentos también a las redes sociales. Vamos a habilitar un tiempo de reuniones Zoom para orar unos por otros. Así que los que no están en WhatsApp, en esta tarde voy a publicar en la página de Facebook, que es Iglesia Nazareno Belén, el link para que tú puedas
acceder directamente al grupo de WhatsApp, en donde nos mantenemos de alguna manera informados de las actividades y situaciones que vamos pasando cada uno de nosotros. Si hay pedidos de oraciones también. Así que ese anuncio quiero darles, mis hermanos, que el Señor te bendiga enormemente. Esta tarde recuerden que hay reunión de bandas, es el último domingo del mes. Qué rápido se fue el mes de enero, mi hermano, ya solo nos queda 11 meses. No sé cuánto tiempo nos quedará hasta la venida del Señor, pero mientras estemos presentes, prediquemos el Evangelio, amemos a nuestra familia, amemos a nuestros hermanos, amemos a nuestro prójimo, amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Hay algún anuncio de algún ministerio, algún departamento que tenga en este momento? Si no hay ningún anuncio, que el Señor les bendiga enormemente, mis hermanos. Nos encontramos la siguiente semana. Pueden ir saliendo en orden, con calma, que todos vamos a llegar a nuestras casas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Saludos a toda su familia.